trabajo es sobre el impacto de los movimientos indígenas, de mujeres y afrodescendientes en los procesos constitucionales de 1997 y 98 en el Ecuador y el que se desarrolló en el gobierno de Rafael Correa. La Constitución del 98 se redactó en una coyuntura en la cual las propuestas y demandas de los movimientos de mujeres y étnicos fueron centrales en las propuestas de esa Asamblea Constituyente. Además se dieron en un momento en el cual los movimientos, sobre todo el movimiento indígena, pero también el movimiento de mujeres, habían tenido una fase expansiva de protesta. La nueva Asamblea Constituyente, terminó una constitución que fue recientemente aprobada en el Ecuador, se da en una coyuntura de reflujo de la protesta, de reflujo de los movimientos sociales, pero también bajo la hegemonía de un gobierno de izquierda, no solo en la Asamblea, sino en el gobierno. Lo interesante es que pese al reflujo de los movimientos sociales, aquí está en un ciclo de mucha acción, como fue en la época anterior, muchas de sus propuestas, sobre todo las ideas de derechos colectivos, de derechos de la mujer, ya estuvieron en la Constitución del 98 y circularon también en la esfera pública. De alguna manera eran conquistas que eran difíciles de ser movidas. Entonces yo creo que eso es importante tomar en consideración. Ahora, mi trabajo, el paper, discute también las acciones de los diferentes movimientos sociales en las destituciones de 3 presidentes en el Ecuador, pero ahora voy a enfocar en las formas en las cuales los movimientos sociales incidieron en los procesos constituyentes. Me baso en 3 campos bibliográficos. El primero es la discusión del carácter cíclico de los movimientos sociales, sobre todo los trabajos de teóricos norteamericanos como Tarrow y Tillich son importantes ahí. Un segundo grupo de trabajos en el que me baso son los análisis de los procesos constitucionales recientes en Europa del Este de Arato y en América Latina de Renata Seguro y Ana María Bejarano, que ellas argumentan, y Arato argumenta, que es tan importante la Constitución como el proceso a través del cual se redacta la Constitución, y que es muy importante que este proceso sea visto y sentido como participativo y como incluyente. Y el tercer campo bibliográfico en el que me muevo ya para analizar lo que va a pasar con los movimientos sociales en el gobierno de Correa es todos los estudios que se han hecho sobre la acción colectiva popular en los regímenes populistas radicales. Y aquí hay trabajos muy interesantes sobre los obreros de la época de Vargas y también sobre lo que está pasando con sectores populares en el chavismo, en el cual se señala que si bien en estos gobiernos populistas radicales los intentos de movilización son desde arriba hacia abajo, eso diferenciaría mucho el caso boliviano de los casos venezolano y ecuatoriano, pero a la vez por la retórica populista, y uso la palabra populista no como un insulto, sino como para describir a un tipo de discurso político en el cual hay confrontaciones entre el pueblo y la oligarquía, en el sentido más del anclado discursivo. En esto se da una serie de aperturas para que la gente presione por sus agendas que muchas veces van más allá de los liderazgos y de las movilizaciones de arriba para abajo. Los datos para esta investigación vienen de la prensa, las propuestas de reforma constitucional de las organizaciones étnicas y de mujeres a la Constituyente del 2008, entrevistas a líderes de movimientos sociales, entrevistas de algunos asambleístas, bibliografía secundaria sobre el 97 y 98 y trabajo de campo en la Asamblea Constituyente del 2008 en Montecristi. Pero lo primero que voy a discutir es muy brevemente y en rasgos muy generales el tipo de relación que se dio entre los movimientos sociales y el Estado en el Ecuador, y me imagino que esto aplica a otras partes de América Latina. Y a mí me parece que es importante empezar con la cuestión del corporativismo. El corporativismo, siguiendo a Alfred Stepan, el Estado en el corporativismo, según Stepan, crea grupos de interés, intenta regular el número de grupos de interés que existen, les da la apariencia de tener un monopolio representacional con prerrogativas especiales, y a cambio de estas prerrogativas y monopolios, el Estado demanda el derecho de monitorear a los grupos representados.
Y el Estado ecuatoriano, desde los años 30, en que organizó a los grupos empresariales de las cámaras industriales, de agricultura, de comercio, fue el marco a través del cual se dio la organización, también de los sectores populares, de las clases medias como empleados del Estado, de los obreros sindicalizados. A partir del último transición a la democracia se empezaron a incluir los grupos que no eran parte del pacto corporativista, como los indígenas, las mujeres, los pobladores, los afrodescendientes. Ahora, es importante ver que las prácticas corporativistas, por un lado, promueven la organización social. El Estado ha dado incentivos a que diferentes grupos se organicen y pueden acceder a derechos, a recursos y a prebendas. Y el Estado reconoce a los representantes y portavoces de los diferentes grupos organizados con quienes negocia las transferencias de recursos, y también promueve la movilidad social de los líderes de estos grupos al incorporarlos a las estructuras estatales como consultores y empleados. Al dar incentivos para que las demandas sociales se canalicen a través de negociaciones con grupos particulares, el Estado intenta regular y normalizar la protesta social, en el sentido en que le dan Piven y Clower a esta idea de que el Estado trata de normalizar ciertas formas de protesta, y ciertas formas de protesta van a ser respondidas de una manera favorable por el Estado, pero a la vez otras formas de protesta pueden ser reprimidas. Obviamente, en estos pactos corporativistas, la capacidad de negociación del Estado tiene que ver con la caja fiscal, con los recursos que tenga el Estado. Pero es interesante que la incorporación de grupos como las mujeres, los indígenas y aún los afrodescendientes en menor medida en el Ecuador, se dio un momento de crisis fiscal del Estado ecuatoriano, pero con los recursos que fueron apareciendo a través de la cooperación internacional, de los organismos internacionales que promovieron las cuestiones de género y la agenda étnica. Ahora, la incorporación corporativista explica tanto las conquistas de los movimientos sociales de los años 90 como la crisis de los movimientos sociales. Me refiero a crisis a la poca capacidad que han tenido los movimientos sociales a partir del gobierno de Lucio Gutiérrez de sostener acciones de acción colectiva en la medida en que lo lograron hacer en los años 90. Si uno piensa en el Ecuador en los años 90 y lee lo que decían los académicos, ponían al movimiento indígena ecuatoriano como el más fuerte de América Latina, porque paró el país varias veces. Durante el gobierno de Gutiérrez estuvieron paralizados, no pudieron hacer levantamientos de envergadura nacional, y lo mismo cuando trataron de presionar para que su agenda se cumpla en la constituyente última, para la última constitución, la CONAIE no pudo organizar un levantamiento, no tienen la capacidad de hacerlo esto. ¿Y por qué? Bueno, porque por un lado, cuando se incorporan los líderes e intelectuales de los movimientos étnicos al Estado, y sobre todo de los movimientos étnicos al Estado, son los representantes del Estado ante las comunidades y ante los grupos étnicos. O sea, esta misma persona representa al movimiento indígena ante el Estado, y es el representante de las comunidades indígenas ante el Estado. O sea, es el Estado y el representante de los movimientos étnicos, por lo cual pueden ser cooptados. Además, en el caso ecuatoriano, y imagino que en otros casos, el momento en que hay incorporación corporativista, se asume que hay un representante que representa todos los intereses indígenas, la CONAIE en el caso ecuatoriano. Pero los indígenas evangélicos se sintieron excluidos y buscaron, el momento en que hubo una apertura para ellos en el gobierno de Gutiérrez, o un intento de fraccionar a la CONAIE por el gobierno de Gutiérrez, como una forma de entrar en estos pactos corporativistas. Ahora voy a hablar sobre la incidencia de los movimientos sociales en la Asamblea del 97-98 y en la Asamblea del 2008. La Asamblea Constituyente del 97-98 se dio luego a la Destitución de Bucarán y se siguió con la larga tradición latinoamericana de refundar el país. El proceso constituyente fue visto por la izquierda y los líderes de los movimientos sociales como la sistematización, en palabras de Alberto Acosta, de un proyecto de vida en común para toda la sociedad, un proyecto que nos sintamos como nuestro, del cual podamos derivar nuestros derechos y nuestras obligaciones, lo cual solo se logrará, decía Acosta. Y Acosta es un personaje interesante, porque fue muy crítico desde los movimientos sociales en la Constituyente del 97-98, después fue el primer presidente de la Asamblea Constituyente del 2008, fue destituido por una decisión del Politburó de Alianza País, y ahora está en una posición muy ambigua, como representante de los movimientos sociales, pero a la vez como miembro de Alianza País. Las organizaciones de los movimientos sociales se sintieron
en un primer momento las organizaciones indígenas hicieron una propuesta corporativista, ¿no? Pero esto no funcionó, se hicieron elecciones y los partidos políticos tradicionales dominaron la Asamblea del 97-98. Ahora, ¿cómo incidieron los movimientos sociales? Bueno, según Nina Pacari, líder histórica del movimiento indígena, los asambleístas de Pachacuti, que alcanzaron el 10% de representantes en esta asamblea, impulsaron la agenda del movimiento indígena y del movimiento afrodescendiente. La agenda de las mujeres se la llevó a cabo a través del cabildeo, sobre todo porque hubo una serie de discriminaciones de género a asambleístas mujeres de derecha, y las organizaciones de mujeres les ayudaron a entender a esto como un proceso de discriminación de género, no personal, sino como algo estructural, y junto al cabildeo se llevó a cabo este tipo de participación. La Constitución del 98, para algunos científicos sociales, fue muy progresista, por la inclusión de derechos colectivos y derechos de las mujeres. Para muchas mujeres también fue una constitución que la sintieron como propia, y Nina Pacari y otros líderes indígenas reconocen que se incluyeron los derechos colectivos de los indígenas, mujeres, de los negros. Pero a diferencia de estas visiones positivas, la izquierda vio como que era una carta neoliberal, se sintieron que no habían sido incluidos en las discusiones, que era una constituyente que los marginaba, y una vez aprobada, el movimiento indígena buscó otra nueva asamblea constituyente, a la cual se vio como esta vez iba a ser una asamblea que realmente les incluya y la represente. La última constitución se redactó en el gobierno de Correa, con la izquierda en el poder, con toda una agenda primero una agenda antipolítica. La mayor parte de ecuatorianos vieron en los políticos la causa de todos los problemas que había, y Correa sintonizó muy bien eso en su elección. Pero también la idea fue que retornaba el Estado, no solo en los eslogans, la patria vuelve, la patria es de todos, sino la idea de la planificación estatal, el antineoliberalismo, el postneoliberalismo, era parte de esta agenda, y la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta asamblea ayudará a construir, en palabras del programa de gobierno de Alianza País, una democracia activa, radical y deliberativa, y propiciará un modelo participativo a través del cual todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el poder, formar parte de las decisiones públicas y controlar la actuación de sus representantes políticos. Y vieron en esta asamblea la posibilidad de crear un proyecto de vida en común. Y para Costa, y le nombro de nuevo, buscaba él una oportunidad para construir ciudadanía, para que la gente participe. Lo que queremos es que este nuevo tratado, este nuevo proyecto de vida en común, sea un pacto que nos incluya a todos. ¿Cómo incidieron los movimientos sociales? Aquí es interesante que los movimientos de mujeres estuvieron muy preocupados por qué es lo que iba a pasar con esta asamblea constituyente, porque un gobierno basado en la figura carismática del presidente, sea un partido político, lo que el presidente y el líder piensa es muy importante, y Correa es un católico convencido, tradicional, practicante, que no estaba a favor ni del aborto ni del matrimonio gay. Entonces, claro, las mujeres estaban muy asustadas de esto, y lo que se logró es que se mantengan, y además hubo una decisión de Alianza País de no abrir fisuras, y para ellos no abrir fisuras era no meterse en temas secundarios, como pueden ser el aborto. Pueden decir los hombres que el aborto es secundario porque no muere en las salas de operación clandestina, pero en todo caso dijeron que era un tema secundario y que no podían, que eso era muy divisorio y que además nos podía costar votos en el proceso aprobatorio. Pero lo que lograron las feministas a través del cabildeo es lograr que se mantengan las conquistas y presentar ambigüedades en la Constitución. Me imagino que, yo no soy abogado, entonces no sé qué significa la ambigüedad en una Constitución, me imagino que se les parará los pelos a los abogados, pero esto es una forma en la cual los movimientos sociales de mujeres vieron la forma de incorporar sus conquistas. Por ejemplo, en el artículo 67, a la vez que se reconoce la familia en sus diversos tipos, señala que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. A diferencia de las mujeres que estaban preocupadas, la CONAIE vio la asamblea como el resultado de sus luchas en la década del 90,
propusieron construir un Estado plurinacional con democracia directa y participativa, nacionalización de los hidrocarburos y de todos los recursos naturales, reforma agraria y preservar y profundizar los derechos colectivos de los indígenas. Los afrodescendientes también estuvieron muy favorables, muy optimistas con esto, y además de todo lo que pedían los indígenas, de todas estas propuestas antineoliberales de construir una sociedad post-neoliberal, señalaron la importancia de reconocer el racismo como el origen de las inequidades sociales. Esto es una cita de lo que ellos dicen. Bueno, ¿qué es lo que se esperó de esta carta social, de esta nueva constitución, perdón? ¿Qué es lo que esperaron los movimientos sociales? Bueno, que no sea neoliberal. Y eso yo creo que es una de las cosas que es más importante ahí y que recoge toda una serie de demandas de los movimientos sociales. El modelo económico en el Ecuador es ahora post-neoliberal, con planificación estatal, participación del Estado, nacionalismo, etc. Y destaca mucho que se hayan aprobado artículos sobre planificación. Si bien en los derechos colectivos no se avanzó, por ejemplo, no se reconoció al quichua como idioma oficial, se preservaron los derechos colectivos y se preservaron las conquistas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de la carta anterior. Es interesante que los debates sobre la constituyente, la oposición la lideró el Opus Dei, a través de los sectores, obviamente si es Opus Dei son los sectores más conservadores, que señalaron que la constitución era pro aborto, pro matrimonio gay, lo cual era mentira, pero al ver estas ambigüedades por ahí dijeron que por ahí había eso. La carta, los movimientos sociales apoyaron la constitución, la vieron progresista, sobre todo por esta idea, ¿no?, de que es progresista en temas económicos y sociales, y de alguna manera vieron que sus demandas culturales, si bien no fueron incorporadas, no fueron tampoco rechazadas en esta nueva asamblea. Ahora, los procesos constituyentes deben seguir el precepto de Thomas Paine. Las constituciones no son del gobierno, sino de los ciudadanos que constituyen un gobierno. Y es por esto que los académicos ahora argumentan que las constituciones, para que sean democráticas, el proceso a través del cual se reescribe debe ser inclusivo, participativo y abierto. El análisis del proceso constituyente del 97 y del 98 demuestra que las organizaciones étnicas no reconocieron y no se sintieron incluidos en esta constitución. Y entonces, claro, uno de los primeros elementos que tuvieron que tomar en consideración los que redactaron esta nueva constitución es que esta carta sea vista como participativa e incluyente, y de alguna manera lo fue, sobre todo la primera parte bajo el liderazgo de Acosta en la Asamblea Constituyente. Se hicieron 10 mesas constituyentes, en la cual participaron delegados de Alianza País y de la oposición. Se recibieron a más o menos 1.500 delegaciones, 1.000 propuestas, y se contó con la participación de académicos de las diferentes mesas. Además, la idea esta incluyente y participativa se la vivía en Montecristi. Es como que Montecristi es un pueblito alejado, en el cual los asambleístas tenían que convivir y aún comer juntos. Y esto lo señalo porque a mí me parece interesante. En Ecuador las diferentes clases y grupos étnicos rara vez comparten comida, se sientan juntos, y eso se lo vivía. Era una especie de utopía participativa e incluyente lo que se vivía ahí. Claro, pero había 3 obstáculos, ¿no? El primero es que la asamblea tenía que demostrar tener un apéndice de Rafael Correa, y de alguna manera lo trataron de hacer, pero esto fue muy difícil. Uno, porque Correa tuvo muchas reuniones con los asambleístas de Alianza País, y estas reuniones fueron a puerta cerrada. Según los partícipes, estas reuniones fueron deliberativas, pero la prensa las presentó como reuniones en las cuales Correa imponía sus decisiones. Entonces, por ejemplo, sí se incluyó el nombre de Dios en la Constitución, y no se incluyeron los debates sobre matrimonio gay. Se aceptó la reelección presidencial, y esta era la agenda de Correa. Y la falta de autonomía se magnificó cuando Acosta fue echado de ser presidente de la Asamblea, no porque los asambleístas lo destituyeron o porque él renunció por motivos de los que sea, sino que hubo una injerencia del buró político de Alianza País que decidieron retirarlo, y Correa aceptó esta decisión. Y el nuevo presidente de la Asamblea, Cordero, agilitó
la aprobación de artículos, y aún hay denuncias de gente que estuvo con Alianza País y que después se retiró, que todos los artículos fueron modificados por los asesores del presidente Correa. Un segundo problema que resultó también en la separación de Acosta tuvo que ver con los tiempos. Acosta era muy fiel a la idea de que la constituyente debía incluir a todos y debía ser deliberativa. Correa, basándose en análisis y en sondeos de opinión pública, vio que si duraba mucho la constituyente le iban a restar votos. Y fue una decisión pragmática retirar a Acosta, en sus palabras, que le vieron excesivamente democráticos. Y Acosta no es muy democrático, que digamos, pero en todo caso. Otro problema fue que la Asamblea, el momento en que cesó el Congreso, tuvo que también hacer de Congreso. Y entonces, a lo que yo estuve haciendo trabajo de campo ahí, observé cómo algunos artículos se aprobaban en la misma forma en que se aprobaban los artículos de cualquier Congreso. Te doy tu voto si incluyes las propuestas de mi provincia. Esto yo creo que restó legitimidad a la Asamblea. Claro, restó legitimidad a los ojos míos o del Simón Pachano, pero no a los ojos de la mayoría de electores. Y también, claro, hacer una constitución de izquierda progresista era muy difícil. Y la oposición está liderada por la derecha, fue muy difícil un voto que no vaya con esto. Yo creo que estamos en un momento muy interesante para los movimientos sociales. Por un lado, los movimientos sociales han sido cooptados, están en reflujo, ¿no? Entonces es muy difícil para los movimientos sociales, y me estoy refiriendo a los tres movimientos sociales, indígenas, negros y mujeres, el tener capacidades de acción colectiva individual, de acción colectiva autónoma. Pero estamos en una coyuntura con un gobierno populista radical. La retórica del presidente Correa es que la política y toda la lucha es entre el pueblo, él le llama a la ciudadanía, y la oligarquía, le llama a los pelucones. Esto abre muchos espacios por los pelucones. Los pelucones es una palabra vieja que viene del CPP de Guayaquil. Y los pelucones son los oligarcas, los aniñados, los niños bien, los políticos que han secuestrado el poder, quitándole al pueblo. Y tiene que ver con las pelucas de antaño. Bueno, en esta coyuntura de radicalización y de elecciones permanentes en que está el gobierno de Correa, va a haber muchas oportunidades, como en otras experiencias populistas, asumo, tanto históricas como actuales, para que las demandas de los movimientos sociales vayan más allá de lo que el gobierno de Correa busca. Además, la Constitución ecuatoriana reconoce, y tengo anotado aquí, pero como yo estoy nervioso porque Martín me dice que ya tengo que acabar, no me acuerdo en qué artículo está, es el derecho a la desobediencia civil, tanto individual como colectiva. Entonces, bueno, qué maravilla para los movimientos sociales eso. Pero el problema para los movimientos sociales es que, por un lado, hay oportunidades políticas favorables, ¿no? Por otro lado, el problema es que Alianza País está cooptando tanto a los líderes de los movimientos étnicos, sobre todo el movimiento indígena, como de Pachacuti, y la movilización es de arriba hacia abajo. Gracias.